Efesios capítulo 1 y leemos a partir del versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos estado viendo estos dos últimos domingos parte de los misterios y la obra de nuestro Dios. Mirábamos en los versículos 3 al 4 acerca de esa elección, escogidos para, dice, ser santos y sin mancha. Y después en el versículo 5 y 6 dice que en amor habiéndonos predestinado, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, dos cosas sorprendentes en las cuales haremos bien en pensar y meditar por sí mismas. Pero todo esto está dentro de un contexto más grande. Decíamos que esto es como una especie de espiral que va enroscándose y que nos va mostrando más y más de la profundidad de los grandes misterios. Ahora, de alguna manera, es como que va a repetir una misma idea central, pero nos lo va a traer desde una perspectiva diferente. Y yo quiero que lo podamos tomar con tiempo y que lo podamos considerar adecuadamente, porque lo que vamos a ver en estos versículos del 7 al 10 es incluso quizá más sorprendente de lo que nosotros hemos visto anteriormente. Para poder comprenderlo, me he atrevido a que podamos ver estos versículos en un orden distinto, pero para que podamos centrarnos en ese mensaje que nos está trayendo. Lo vamos a ver en 4 puntos. Veréis, ¿cómo nos gustaría saber cuál es el fin de todas las cosas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si Dios es el creador, y lo es, de todas las cosas, ¿por qué ha creado Él todo esto que nos rodea? ¿Por qué lo tenemos de la manera en que lo tenemos? ¿Cuál será el fin de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Y cuando miramos a aquellos que creemos en Dios, pensamos, ¿cómo nos gustaría saber más de estas cosas? ¿Por qué? Cuando leéis en el profeta Jeremías, por ejemplo, y que nos dice cómo pudiéramos entrar en la mente, en la profundidad, en la voluntad de las cosas de Dios. A veces solamente podemos llegar a responder y decir, Dios lo sabe. Dios tiene en su interior, en su corazón, ese deseo, ese anhelo, esa esperanza o hecho de lo que va a ocurrir al final. Pero nosotros somos pobres criaturas. Lo único que podemos hacer es imaginar o tener cierta idea de mi significado, de mi situación y mis cosas. Y a veces, como hemos visto anteriormente, podemos llegar a pensar, bueno, el plan de Dios es que yo me salve, es que pueda haber perdón de pecados, fui elegido, predestinado con esta voluntad de traer santidad en mi vida, pero aún es más profundo que todo eso. Aún podremos indagar más
dependiendo de lo que la palabra de Dios nos está revelando. Y solamente aun cuando veamos en profundidad estos versículos, nos vamos a quedar en la superficie de cosas aún más sorprendentes y extraordinarias que solamente un día podremos llegar a descubrir. Fijaros en el primer punto de estos 4 que yo digo, en el desarrollo que vamos a ver, el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto se está refiriendo a Dios, que ha querido, dice, mostrarnos el misterio de su voluntad. En otras palabras, de alguna manera nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros, por lo que se nos muestra aquí en la Escritura y en otros lugares, podemos entrar en la mente de Dios. E incluso podremos llegar a descubrir cuáles son los planes de Dios. Si habéis comenzado a leer la Biblia y vemos en Génesis, en el capítulo 1, los primeros versículos, nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y vio que todo aquello era hermoso y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios en un principio, en la eternidad, decidió crear como nos ha creado? ¿Por qué hizo aquello que hizo en aquellos 6 días? ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque podemos entrar entonces y conocer la voluntad de Dios, conocer sus planes y sus planes más profundos. Podríamos llegar a decir, esto es imposible. Como una mera criatura como tú y como yo pudiéramos llegar a conocer siquiera una pequeña parte de la voluntad final, el deseo final de Dios. Las cosas nos están veladas. Y por mucho que pudiéramos escarbar en la creación, investigar en los libros y preguntar a los sabios, nos quedaríamos con la misma incógnita cuando Dios le habla a Job, ¿quién eres tú? ¿Qué sabes tú de todas las cosas? Cuando fueron creadas todas las cosas, ¿dónde estabas tú? Te pedí yo a ti consejo. Y nos quedamos como absortos y velados ante todo esto. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él ha querido mostrarnos, dar a conocer el misterio de su voluntad. En cierto momento, cuando leáis en el Antiguo Testamento el encuentro de Abraham, cuando se acercan a aquellos 3 mensajeros, uno de ellos es nuestro propio Señor Jesucristo, y en ese momento le dice Yahvé, le dice Dios o el Señor, ¿voy a esconder yo estas cosas a mi siervo Abraham, que va a ser instrumento para mis planes más grandes? Y por pura voluntad, Dios dice, voy a revelar a Abraham lo que yo voy a hacer, en este caso con Sodoma y con Gomorra. Y ahora estamos nosotros en la misma posición, aquí, en este lugar, y de pronto descubrimos que Dios ha querido mostrar lo que estaba velado. No simplemente de cosas de misterio que pudiéramos pensar que son las cosas de aquí, que no podemos llegar a entender. No, lo que está diciendo es, os voy a revelar lo que estaba en mi voluntad. Lo que yo quiero hacer al final de todas las cosas. Dios ha querido, en pura gracia y de pura misericordia, mostrarnos el bien que Él quiere hacernos. Por su beneplácito, por su placer. No por obligación. No tenía ninguna obligación de decir Dios por medio de Pablo o a nosotros por medio de las Escrituras qué es lo que yo quiero hacer al final de todo. ¿Cuál es el sentido de que tú estés aquí? ¿Qué es lo que yo quiero para contigo? ¿Y cómo tú vas a ser instrumento para algo más glorioso? Y de pronto pensamos que en medio de ser simples criaturas nos vamos a encontrar con una parte de la voluntad soberana y definitiva de nuestro Dios. Porque a Él, según tenemos esta palabra revelada, le agrada y le glorifica y le ensalza. Que el Creador
nuestro Dios quiera hablarnos y mostrarnos algo de sus planes y de sus planes eternos y más grandes. Así que lo primero que descubrimos es que, de alguna manera, en algún momento, Dios ha querido hablar contigo, revelarte por medio de este libro qué es lo que realmente Dios está planificando hacer. ¿Cuál será el fin? Cuando nos imaginamos que este mundo va a ser transformado, Dios nos está diciendo de alguna forma algo de lo que Él está planificando hacer. Cuando estaba creando aquellos 6 días el mundo, el universo, y cuando podemos ir a lo largo de toda la historia de Israel y de la Iglesia hasta llegar a nuestros tiempos, Dios está mostrándonos qué es lo que quiere hacer al final. Así que nosotros estamos en ese anhelo de decir, ¿qué es lo que Dios va a hacer con todo esto? ¿Cuál es el significado de que todos nosotros estemos aquí, tengamos la Escritura y demás? Y entonces, lo segundo que nos preguntamos es, ¿qué deseo es ese? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es ese secreto velado? ¿Cuál es ese misterio que ahora Él nos quiere revelar? Fijaros ahora entonces en el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hombres y mujeres, tanto los que estáis aquí en este lugar como aquellos que eran del pasado. Este es el misterio que estaba velado y que ahora se quiere mostrar. Que Él quiere reunir todas las cosas del cielo y de la tierra ante nuestro Señor Jesucristo. Miramos en las Escrituras, y vosotros lo sabéis, que Cristo era el Creador. Cuando escribe Pablo a los Colosenses, él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el creador o estaba en la creación de todas las cosas. Él es el hacedor de todo. Y lo que nos está diciendo es que todo estaba en sus manos. En ningún momento nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue por naturaleza un ser pequeño que se fue engrandeciendo por unas circunstancias u otras. No, lo que nos dice la Escritura es que desde el principio nuestro Señor Jesucristo fue el Dios Todopoderoso y el Creador de todas las cosas. Si os fijáis, nuestro planeta, la Tierra, tiene su sentido girando alrededor del Sol. Bueno, pues en el nivel espiritual, el mundo entero y el universo, visible e invisible, gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tiene sentido, todo aquello que pueda tener algún valor, por mínimo que sea, la razón por la cual todo y cada una de las cosas pequeñas y grandes que están en este mundo giran alrededor del Creador y del Creador que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos, así lo señala la palabra de Dios, todos nosotros, os guste o no nos guste, un día, de una manera u otra, tendremos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es Señor y autor de todas las cosas. Y nuestras rodillas tendrán que doblarse y nuestras voces tendrán que proclamar que Jesús fue, es y será siempre el Señor. Lo tendremos que mirar en la carta a los Filipenses, o lo podremos mirar también en Romanos, en Isaías, etc. Todos. Y aun cuando tú ahora te resistas, seas indiferente, quieras quedar con tu mente velada, tengas que pensar que tú eres el centro del mundo y que todo gira a tu alrededor, un día tendrás que reconocer públicamente que no es así. Tú has nacido, has vivido y morirás y pasarás toda la eternidad en un sitio o en otro para la gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el creador de todas las cosas.
Pero a la misma vez nos está diciendo nuestro texto que el Señor Jesucristo, además, en algún momento, en la dispensación, el cumplimiento de todos los tiempos, recibirá todas las cosas y serán puestas, como nos dice en otro lugar, bajo sus pies. Aún todo lo que podamos pensar del pueblo que le quiere adorar y ensalzar, como nosotros que hemos descubierto a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como también todas las fuerzas oscuras tendrán que reconocer en un momento de la historia que Él tiene todo bajo sus pies. Pero vamos a profundizar un poco más de lo que nos está diciendo, porque nos ha dicho que Dios nos quiere revelar un misterio, nos lo quiere mostrar, quiere que llegamos a comprenderlo, a confiar en ese plan de Dios que tiene en la eternidad y que ese plan de Dios abarca el poner todas las cosas delante de nuestro Señor Jesucristo, tanto las que están en el cielo como en las que están en la tierra, pero no únicamente lo que ya tenía, que es el Creador y Señor de todas las cosas, sino que va a hacer algo extraordinario y sorprendente más allá de nuestro entendimiento para poner todas las cosas en la presencia de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Lo que está hablando aquí en este versículo 9 y 10 no es que fueran todas las cosas como criaturas de parte de Dios, sino que va a hacer algo en medio de la historia del hombre, del ser humano, de nosotros, para que todo esté bajo nuestro Señor. Es decir, la conquista, la adquisición. Uno podría pensar, el universo es de nuestro Señor Jesucristo porque es Dios, y decimos amén. Lo dicen los Salmos, lo dice la Escritura, lo dice el Génesis. Pero lo que está velado y que no podía llegar a nuestra comprensión es que hay algo de alguna manera que va a ensalzar y va a engrandecer más a nuestro Señor Jesucristo. El fin de todo lo que estamos aquí reunidos en esta hora no somos nosotros, no eres tú ni soy yo. El fin no es un nuevo cielo y una nueva tierra. El fin de todo, el significado de todas las cosas es que nuestro Señor Jesucristo reciba todo el poder, toda la gloria y majestad, tanto en lo que está en los cielos como en lo que está en la tierra. Y no por creación, sino por algo más profundo y más extraordinario, que también nos dice nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo va a ser ensalzado y glorificado por toda la eternidad por algo muy concreto y extraordinario, más allá que tu existencia, que tu creación, que tu imagen. Y entonces volvemos otra vez al principio de nuestro texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si podéis ver lo que nos está diciendo en el versículo 7, es la manera, el instrumento de lo que nos está diciendo en el versículo 9 y versículo 10. La voluntad de Dios, misteriosa, secreta, que solamente Él tenía en su deseo desde toda la eternidad, es poner en el trono y en la majestad de todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Y el cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer nos lo está diciendo en esos primeros versículos. Por la redención. Esto es un término bíblico. Y es un término bíblico que viene del Antiguo Testamento. Cuando encontréis tanto en el Nuevo como en el Antiguo, esta idea de redención. Tendréis que pensar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo y nos dice en cierto momento que va a ser redimido, que vendrá la redención y que ese cordero de sacrificios, el símbolo de aquella redención, es que van a ser librados y que van a ser librados por medio de un coste.
Cuando está hablando de las plagas y el castigo que va a venir sobre Egipto, está diciendo lo mismo. La plaga de moscas dice va a tocar a todo el pueblo de Egipto, menos a mi pueblo redimido, que yo voy a redimir liberándolo de la esclavitud. El pueblo que esperaba la redención. Y lo miráis en el Evangelio de Lucas, que en varias ocasiones el pueblo esperaba la redención, Cristo cumple la redención. ¿Qué es lo que esto está significando? Bueno, primero es el pago de un rescate. Hemos sido apresados, tenemos una cadena, tenemos un conflicto. Y nos dice la Escritura que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido, los creyentes, comprados por precio. Es decir, hemos tenido un coste para nuestra liberación. Y nuestro Señor Jesucristo es ese rescate, ese precio que ha tenido que ser pagado para que tú y yo pudiéramos ser libres. Hemos sido comprados por precio, como dice también Pablo en su primera carta a los Corintios, rescatados. Y además lo dice de una manera muy sorprendente el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. O en Apocalipsis capítulo 5, señalando también a nuestro Señor Jesucristo, con tu sangre nos compraste, o nos redimiste. Así que lo que está diciendo es, nuestro Señor Jesucristo va a ser ensalzado por una razón muy gloriosa o por un medio muy extraordinario, comprándonos a nosotros por precio. O profundizamos un poco más. Nos dice que el rescate significa retirar la maldición y la condenación que hay sobre nosotros. Nos redimiste de la maldición de la ley. ¿Recordáis? La ley nos señala y nos está diciendo, eres culpable. Tu egoísmo, tu ambición, tu envidia y tantas otras cosas que albergas o has albergado en tu corazón y en tu mente, te acusan, te señalan y te dicen que eres culpable. Vienes delante del gran juez temblando en tus rodillas porque no hay nada que te pueda sostener y que te pueda liberar. Eres culpable y en tu conciencia y en tu mente se te dice mereces lo que vas a recibir. No hay manera de escapar por tus propios medios, tus esfuerzos, tus sacrificios y tus rituales. Pero de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos compró con el precio que Él tuvo que pagar, además ahora nos dice que Él por su obra nos quita la maldición. Y aquello que nos acusaba y que nos condenaba y que nos iba a destinar al infierno por causa de nuestro pecado es roto, rasgado, para que no tenga ningún valor, ningún poder sobre nosotros. Eso significa la redención. La culpa que pesaba sobre nosotros ha sido quitada de una manera completa y definitiva. Pero no solamente eso, sino que además dice que nos rescata, volvemos otra vez a Primera de Pedro, nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Estábamos ahogándonos en un mar de ambiciones, de ansiedades, de conflictos. No había manera de escapar a esa corriente que nos arrastra hasta meternos en lo más profundo del océano, donde ya no va a haber liberación por toda la eternidad. Y cuando veíamos que éramos llevados con una fuerza inmensa que no pudiéramos resistir, ¿quién puede vencer la inclinación de nuestro corazón? ¿Quién puede frenar hacia dónde nos encaminamos en la destrucción o autodestrucción de nuestras propias almas? ¿Cómo podremos escapar de todo esto? Y de pronto viene el Señor y dice que nos libera de toda esa situación. Así que somos comprados por precio,
la maldición que pesaba sobre nosotros es rota y las cadenas que nos arrastraban con violencia a nuestra propia destrucción son eliminadas. Y esto nos lo dice también nuestro texto. ¿Cómo es esto? Volvamos otra vez a leerlo. Versículo 7, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Porque nuestra liberación, nuestra esperanza, no es por unos cuantos rituales que pudiera haber hecho nuestro Señor Jesucristo o que tuviera algún valor real toda la muerte de animales que se hicieron en el pasado. Y no es porque hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo algún conjuro en algún momento, en alguna circunstancia. No es porque ejerciera su divino poder cuando Él quiso hacerlo. Mirar, lo que está diciendo la Escritura, y es toda la historia del pueblo de Dios que nos incluye a nosotros, es que hemos significado un coste inmenso que nunca antes podría haber sido deseado o esperado por nuestro Señor Jesucristo. Él tenía todo el poder para crear las cosas de la nada. Él podría haber dicho, pues soy el Señor y autor de todas las cosas y por tanto todas las cosas se me deben, son mías, porque yo las he creado. Pero lo que nos está diciendo aquí es, no. Nuestro Señor Jesucristo será ensalzado y será reconocido durante toda la eternidad por algo mucho más glorioso que nosotros ni siquiera podríamos haber imaginado. Y podríamos decir, el Señor ha hecho una obra extraordinaria haciéndose hombre y venir a morar en medio de nosotros para experimentar toda la presión, toda la injusticia, todo el dolor como un hombre más en medio de nosotros. Y tenemos que decir, no, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue más extraordinaria. Y podríamos pensar que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a sus amigos, a sus allegados, a los que le fueron más agradables, a los que le adoraban y le servían. Y tendremos que decir, no, es que la obra de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande. El Señor Jesús no vino a buscar a los justos, no vino a buscar a los buenos, no vino a buscar a los santos, según lo que los hombres están diciendo, sino que vino a liberar a los esclavos, vino a traernos libertad, vino a romper la condenación, vino a apartarnos del vicio de nuestras propias vidas. Y eso lo hizo no con meras palabras, no con un gesto de poder, sino vertiendo su propia sangre por nosotros. El perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestras cadenas, ha costado la sangre de nuestro Señor. El que nosotros podamos llegar un día a tener vida y vida eterna ha costado la vida al autor de la vida. Y no podemos llegar a comprender todo este misterio. Cómo es el que ha hecho todas las cosas y tiene el dominio sobre todas las cosas, se ha dejado maltratar de la manera que se ha dejado maltratar y humillar hasta lo sumo para ser desnudado, golpeado, despreciado y escupido en una cruz. Y esto es lo que significa el coste inmenso, el rescate. No es un tesoro de oro, no es una inmensidad de obras extraordinarias y gloriosas, no es el cántico de alabanza, sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo por causa de los pecados tuyos y míos. Cuando pensamos que de algún momento, de alguna forma, el santo, el que era limpio, el que no tenía culpa y que disfrutó de toda gloria y majestad allá en los cielos con nuestro Padre, fue de tal manera investido de pecado y de culpa que nos dice que cuando ya estaba en la cruz se sintió abandonado y despreciado por causa no de sus pecados, sino de los nuestros. Él no estaba muriendo porque mereciera morir, es el autor y Señor de la vida, sino que estaba muriendo por nuestra causa y estaba muriendo en nuestro lugar. El perdón de tus pecados ha tenido
el precio más grande que en toda la historia de la humanidad se podría haber pagado. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, volviendo otra vez a la vuelta de este gran misterio que se nos está mostrando en estos versículos, fijaros bien, Cristo, para ser el receptor de todo, para poder tener toda la gloria y majestad bajo sus pies y poder ser el vencedor de todos los enemigos, para poder llegar al clímax de su gloria y de su majestad, el Señor de señores que tenía toda la gloria con el Padre desde el principio, se ha querido dejar humillar y ser víctima. El Cordero de la Pascua, el dar su vida por los pecados de muchos, para ser receptor de ese plan divino que el Padre estaba pensando hacer. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir en medio de nosotros y ser clavado en una cruz. Pero miremos entonces en cuarto lugar lo que esto significa. Dice entonces que el gran misterio y el gran plan de Dios que tenía de la eternidad y que nos lo ha querido mostrar a nosotros es que su Hijo Jesucristo fuera ensalzado allá en el tiempo final y poner bajo sus pies todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, y que lo va a hacer no por el poder de su mano, no por los milagros gloriosos, no por la profundidad de su enseñanza, sino por su sangre vertida por un hombre y una mujer como tú y como yo. ¿Y cómo pudo ser esto? ¿Qué es lo que llevó a esta gran obra tan misteriosa y ahora para nosotros revelada? Volvamos al versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fijaros, el Señor no ha tenido, nuestro Dios, no ha tenido ningún tipo de obligación de hablar contigo. No ha tenido ningún tipo de obligación para extender su mano salvadora para contigo. No se ha sentido movido por tu religiosidad, por tu santidad o por tus obras buenas, por mucho que tú las puedas considerar. No había nada bueno en ti, no había ninguna obligación Dios para hacerlo. Lo que nos dice aquí, Él ha querido hacer esto, quiere hacer esto y va a cumplir su plan por pura gracia. Las riquezas de su gracia. Y cuando estamos hablando de gracia, es el favor inmerecido. La gran abundancia, sin medida, del favor inmerecido de Dios para con sus criaturas. Fijaros lo que nos dice en estos versículos, como también en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. No había nada en nosotros, no hay nada, ningún valor. Todo es por pura gracia, es un favor inmerecido. Entonces, fíjate ahora dónde estás tú. Tú eres una pobre criatura. Si no tienes valor alguno delante de Dios, ¿qué vas a mostrarle tú con tu inteligencia? ¿Qué vas a mostrar tú con los sentimientos y emociones de tu corazón? ¿Qué tienes tú de fuerza o de riqueza en tus manos? Eres una mera gota de agua en medio de un universo, y ese universo son gotas de agua en las palmas de las manos de nuestro Dios. No hay nada en absoluto que tú pudieras presentar para conmover a Dios. Y aun cuando hoy te puedas sentir religioso y espiritual o
forzados, ritualistas, son como trapos sucios delante de la santidad y de la grandeza de Dios. ¿Cómo podrías tú inspirar o aspirar o alcanzar algo para poder ensalzar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podías tú añadir o hacer en absoluto para que nuestro Señor Jesús fuera hermoso y extraordinario? Y lo único que tú podías hacer es traer tu pecado, traer tu inmundicia, tus enfermedades, tu angustia y ansiedad y ponerlas debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él las tomara, las hiciera suyas, las clavara en una cruz. Lo que va a ensalzar a nuestro Dios no es lo que tú pudieras hacer, sino lo que Él ha querido hacer por pura gracia. Y eso lo ha movido y lo ha hecho nuestro Dios. Volvamos al versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando Dios está planificando poner sobre el trono y que el Señor Jesucristo, su Hijo, pudiera recibir toda la gloria y toda la majestad, cuando Él estaba planificando todo esto, estaba ejerciendo todos y cada uno de sus atributos, de su sabiduría, su conocimiento, su poder y majestad. No escapó a algo de Él que Él no quisiera. No fue en contra de su voluntad en ningún momento. Él estaba ejerciendo cada uno de sus atributos. Poner todo el ejercicio de la grandeza y la gloria de nuestro Dios para que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y se hiciera siervo y tomara tus pecados y los míos y los cargara sobre sí para morir en una cruz y con su sangre limpiarnos, pagar, liberarnos delante del Padre. Lo que está haciendo Dios es ejercer toda su justicia, toda su majestad, toda su gracia, todo su conocimiento y toda su sabiduría, su beneplácito, para que tú pudieras estar hoy y aquí y saber que tienes una razón y tienes un significado mucho más glorioso. Nuestro Dios no está ejerciendo toda su grandeza principal o únicamente para que tú puedas un día estar en el reino de los cielos. Se ha creado una multitud de ángeles que no tienen número. Y esos ángeles nunca han pecado y siempre han sido obedientes a la voluntad del Padre. ¿Qué piensas que el Señor va a tener contigo para llevarte a los cielos? Y aún así quiere llevarte con Él a los cielos y que puedas morar en toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Pero no porque hubiera visto algo que fuera simpático, atractivo o de algún valor en ti para que pudieras fortalecer su gloria y su majestad allá en los cielos. ¿Qué vas a aportar tú? ¿Qué tienes tú para aportar o añadir o mejorar lo mínimo la gloria de Dios y sus propios cielos majestuosos en la eternidad? Nada en absoluto. Pero hay algo que va a mejorar, que va a ensalzar y va a embellecer a nuestro Señor Jesucristo. El hecho mismo de que Él cumpla el plan divino y glorioso, Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, le va a ensalzar, le va a glorificar cuando sea puesto en alto en la cruz, allá por nosotros. Y dice entonces la Escritura que nuestro Dios, al ver a su Hijo, se siente satisfecho y complacido. Y con toda razón nuestro Señor Jesucristo entonces puede llegar y decir: devuélveme la gloria que yo tenía para contigo. Lo que nosotros vamos a aportar a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo es que Él sea nuestro Redentor y sea nuestro Salvador. Lo único que tú puedes aportar para que Él pueda mostrar su poder sanador es tu propia enfermedad y tu pecado. Lo que estamos diciendo, lo que dice el Evangelio, es la grandeza de la buena noticia de salvación para todos nosotros. No es que vengas
delante de Dios con toda tu riqueza, tus esfuerzos, tu religiosidad, tu espiritualidad. No dice que vengas aquí como una persona sana y limpia y agradable a los ojos de Dios. No, esto no va a engrandecer a Dios. Lo que va a engrandecer a Dios es que vengas con tu culpa, y vengas con tu pecado, y vengas con tu carga, y vengas con tu ansiedad, y con tu suciedad, y que entonces el Señor Jesucristo en voluntad del Padre venga y te lave, y te limpie, y te haga diferente, una nueva criatura, te transforme. Y cuando el Señor haga todo eso para contigo y actúe como el médico de tu alma y te tome en sus manos y te transporte a esa inmensa esperanza que es entrar en el reino de los cielos, entonces el Padre podrá mirar a su Hijo Jesucristo y decir: estoy satisfecho. Y es entonces cuando no simplemente por creación, sino por conquista, pondrá todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos entonces con esto. Tu salvación, el perdón de tus pecados, es el medio y razón para poner a nuestro Señor Jesucristo en el trono. Si tú quieres que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el nacido de una virgen, que cumplió toda la ley, que obró en medio de nosotros, que vino como siervo, que murió en una cruz, que fue resucitado al tercer día, que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros. Si tú quieres que este Cristo sea glorificado y ensalzado, si lo quieres ver adornado con toda la majestad y toda la gloria, con todas las riquezas del cielo y de la tierra bajo sus pies, lo que tienes que hacer, adviértelo bien, lo que tienes que hacer en esta mañana, una vez más, es confesar tus pecados y venir delante del Señor Jesucristo y hacer, pedir, buscar, suplicar que Él sea tu Salvador y sea tu Señor. Lo que más va a ensalzar a nuestro Señor Jesucristo no son tus cánticos, no son tus rituales, no son tus esfuerzos. Lo que va a santificar, glorificar y hacer único a nuestro Señor Jesucristo es que vengas con tu inmensa carga y que dejes que Él te la quite. Lo que va a hacer que nuestro Señor Jesucristo sea el centro del universo, más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. No es pensar que Él es el creador, que lo es, sino que Él es el Redentor y Salvador de tu alma. Y entonces nosotros nos decimos en esta mañana, ¿acaso no nos hemos convertido en instrumentos para la gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros somos los medios para que nuestro Señor Jesús brille por toda la eternidad, sobre todo el universo. El hecho mismo de que un pecador en el estado en que tú estás o tú estabas sea transformado y convertido en algo que ni siquiera pudieras imaginar por la obra inmensa de nuestro Señor Jesucristo, es lo más glorioso y lo más extraordinario que pudiéramos imaginar. Así que Dios tiene una voluntad que te ha querido revelar. Y esa voluntad es que nuestro Señor Jesucristo sea ensalzado y todo puesto cielo y tierra bajo sus pies. Y ese medio para poder hacerlo es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor convertido en víctima, el autor de la vida ha muerto por tus pecados. De tal forma que Dios ejerce su pura gracia, no por obligación, sino por el privilegio de poder hacerlo, ofrecer a su Hijo, para salvar tu alma, para que Él se convierta en la adoración que tenemos que expresar por toda la eternidad. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí, pequeños y grandes, podamos entender que tú no eres el fin de todas las cosas, sino que eres el instrumento para la cosa más gloriosa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y nuestro Señor Jesucristo recibirá gloria en los cielos. Amén.